¿Ustedes creen en los extraterrestres? Sería muy egocéntrico pensar que estamos solos en este universo. Esta semana les contaré algunas historias de gente que, como tú, cambió su opinión. Disfrútenlas. Era una noche de noviembre. Estaba haciendo una tarea, ya que en esos días seguía en la preparatoria. Estábamos mi papá, uno de mis hermanos y yo solos en la casa. Mi mamá y mis otros hermanos fueron a visitar a mis abuelos a Estados Unidos, donde ellos vivían. Era una de esas noches que se han puesto de moda decir que son la noche perfecta, con neblina que no te deja ver ni tu nariz y lluvia que golpea la ventana como alguien que acaba de empezar a tocar la batería y aún no tiene ritmo. Recuerdo estar en mi cuarto con mi laptop en una mesita. La verdad no me acuerdo de qué era la tarea que estaba haciendo, ni siquiera de qué materia era, pero me acuerdo muy bien estar sentado viendo la pantalla mientras escuchaba la lluvia. Mi papá estaba en la cocina, viendo algún deporte, ya sea fútbol, soccer o americano, y mi hermano estaba en la sala tocando su guitarra. Todos estábamos en diferentes cuartos cuando se fue la luz y un sonido de otro mundo vibró por toda la casa. Fue un sonido como el que hace un resorte cuando lo tensas mucho y lo sueltas, pero a mucho mayor escala. Por unos instantes creía que solo fue un trueno que cayó al lado de mi casa, pero el ruido seguía constante y aunque mi laptop tuviera toda la pila, esta se apagó. Al mismo tiempo que sonaba ese ruido, dejó de llover sobre mi casa. Podía seguir escuchando la lluvia a lo lejos, pero nada caía alrededor de nosotros. Mi cuarto se prendió como si fuera de día. Se iluminó completamente, pero en lugar del color cálido del sol, fue un color rojo intenso, luego verde y finalmente azul, para volver a quedar todo a oscuras. Unos segundos después de que volviera la oscuridad, la luz regresó al mismo tiempo en que la lluvia volvió a caer en mi ventana. Corrí hacia la cocina y mi hermano llegó un poco tiempo después. Les pregunté a mi papá y a mi hermano si ellos también vieron las luces y escucharon aquel ruido, y ambos contestaron que sí. Hoy en día sigo recordando lo sucedido cada vez que llueve o hay neblina. Esta siguiente historia me la contó un conocido personalmente y solo me pidió que no dijera su nombre real. A continuación, se las contaré como él me la contó a mí. Yo nací en Durango. Ahí viví los primeros 10 años de mi vida con mis 6 hermanos y mis padres. Mi papá era profesor en una secundaria y mi mamá era ama de casa. Yo soy el hijo de en medio y en esos días cuando era niño sentía que no encajaba con ninguno de mis hermanos. Había una diferencia considerable entre los mayores y menores conmigo, así que casi siempre estaba solo en casa o afuera. Pero no me molestaba eso, porque tenía un amigo que nadie más tenía, un amigo de otro mundo. Todo comenzó una vez en que fuimos a visitar a mis abuelos en su casa fuera de Durango. Era una casa acogedora, pero muy pequeña. Cuando íbamos a visitarlos, nos hacían dormir acampando a mis 3 hermanos mayores y a mí en el patio de la casa. Mis hermanos estaban ya dormidos y yo estaba despierto viendo las estrellas. Me levanté para ir al baño. En esos tiempos los baños estaban afuera de las casas, como lo ves en las películas de vaqueros. Fui al baño y al salir vi una luz moviéndose del otro lado de la cerca, y yo siendo un niño la seguí sin siquiera pensarlo. Mientras más me acercaba, más se alejaba la luz. Caminé lo que para mí parecieron kilómetros hasta que la alcancé. La luz venía de una persona alta y delgada, muy delgada. Al menos parecía persona a primera vista. Me acerqué y ese ser se quedó quieto. Puedes no creerme, pero era como lo ponen en las películas. Era grande, delgado y gris, con grandes ojos negros. Por alguna razón no tuve miedo. No sé si fuera la inocencia de un niño, pero al instante supe que no me haría daño. Lo saludé levantando mi mano derecha y él me imitó. Hablé y para mi sorpresa lo escuché en mi cabeza. Me dijo que venía de un lugar muy lejos y que debería volver de donde venía. No sé por qué, pero le hice caso y caí dormido al instante en el que llegué al patio de mis abuelos. Le conté la historia a mis hermanos mayores y se burlaron de mí diciendo que lo inventé. Se la conté a los menores y creyeron que los quería asustar. Les conté a mis padres y abuelos
y me hicieron tomar hígado de pescado por mentir. Esa noche volví a quedarme despierto para ver si la luz regresaba, pero no lo hice. Me puse muy triste y dormí. Cuando regresamos a nuestra casa creí que ya no volvería a ver a esa criatura, pero un tiempo después vi aquella luz en el patio de nuestra casa y ahí estaba de nuevo. Me dijo que la última vez que nos vimos me puso algo raro sin que me diera cuenta y me estaba vigilando, pero no lo podía ver porque era invisible. También me dijo que no se apareció la noche siguiente la primera vez que lo vi porque supo que hablé de él y le pedí perdón. Hablamos de muchas cosas, como que su planeta era muy parecido al nuestro, pero mucho más grande. Yo le conté de mi familia y de cómo me sentía solo, y él me dijo que podía ser mi amigo si no les volvía a contar de él a mi familia. Después de esa noche me volvió a visitar una vez por semana, incluso cuando salíamos a visitar a mis abuelos, porque él siempre sabía dónde estaba. Poco después de que cumpliera 10 años, nos mudamos a Coahuila, donde vivía un tío que le consiguió un mejor empleo a mi papá. Allá también me visitó mi amigo. Seguimos hablando y me dijo que en realidad esa apariencia no era su forma real, sino que era su traje de viaje, pero no podía mostrarme su cara real porque no podía vivir en nuestro planeta por nuestro aire. Me contaba cosas maravillosas, como lo inmenso que era el universo y sobre los viajes que hacía a otras partes del mundo para investigar más a nuestra gente. Me habló sobre Francia y China antes de que yo supiera de su existencia, pero también me contó de grandes lugares de su mundo, lugares que prometí nunca hablar de ellos, y aunque te esté contando sobre él, no planeo hablar de esos lugares. Ciertamente lo olvidé por mucho tiempo, hasta que un día lo recordé de golpe, como cuando encuentras algo que habías perdido por mucho tiempo mientras buscabas algo más, y desde entonces lo he notado 2 veces, viéndome desde lejos, pero sin acercarse a mí. La primera fue hace 37 años, cuando nació mi primer nieto. Vi su silueta por unos instantes fuera de la ventana del hospital, y la última vez fue en el funeral de mi esposa, donde lo vi apartado en unas lápidas lejanas. No me habló, pero sentí una sensación de tristeza ajena llegar a mí por unos instantes. Sé que sigue viéndome de lejos y confío que algún día cumplirá su palabra y me llevará a viajar con él.